Hola chicos y chicas, vamos a continuar con el tema de la introducción a la programación y en este caso vamos a ver en este video tutorial la diferencia que hay entre lo que es un compilador y lo que es un intérprete, es decir, los lenguajes de programación compilados y un lenguaje de programación que sea interpretado. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas, compilador e intérprete? Os voy a poner la pantalla más grande. Bien, acordaros que en el vídeo anterior lo que vimos era esto. Yo tenía un algoritmo que era algo escrito, podíamos escribirlo en pseudocódigo, digamos, que en un código escrito a mano, con un lenguaje parecido al nuestro, un lenguaje natural, donde yo ponía las órdenes o instrucciones que le voy a dar a mi ordenador. Serían las instrucciones de mi algoritmo. Lo podíamos hacer así, en el algoritmo con un pseudocódigo, también lo podíamos poner utilizando unos dibujitos, que era un diagrama de flujo de datos. Bien, yo tengo el algoritmo que es realmente donde solucionaba el problema. Después utilizaba un IDE, que era un entorno de desarrollo integrado que me permitía a mí pues escribirlo en distintos lenguajes de programación. Por ejemplo, yo utilizo el dep C++ y puedo escribir ya mi código fuente, que es coger este algoritmo y pasarlo a un lenguaje de programación. En este caso, a C++. Lo podría pasar a Java, lo podría pasar a otro lenguaje de programación, pero yo lo voy a hacer a C++. Y una vez que tengo el C++, yo lo voy a coger ese código fuente y ahora tengo que crear mi programa ejecutable, el lenguaje máquina, los ceros y unos, lo que realmente el ordenador entiende. Porque el ordenador no entiende ni del lenguaje humano ni del C++. Entiende un lenguaje máquina. Es decir, los lenguajes de programación son como un lenguaje intermedio entre el nuestro y el del ordenador. Que una vez que se ha creado hay que crear el ejecutable. Una vez que se ha creado el código fuente, tenemos que compilarlo o interpretarlo para que la máquina lo entienda. Bien, bueno, pues aquí es donde entra el compilador o el intérprete. Cuando nosotros compilamos, vamos a empezar por el compilador. Si yo le doy al compilador, el compilador lo que hace es revisar el programa completo, el programa fuente, y si no hay errores, lo convierte por completo a un código máquina. Es decir, nos va a generar un archivo ejecutable. Yo tenía un archivo en C++, lo compilo y eso es si no me detecta errores, porque si me detecta errores, si detecta algún error, el programa no se crea y no vamos a poder ejecutar nada. Tenemos que arreglar ese error y volver a compilar. ¿Que me sigue dando errores? Tengo que arreglar ese error y volver a compilar. Así, hasta que no me da errores. Cuando no me da errores, automáticamente compilar quiere decir generar el archivo ejecutable. Ficherito.exe, que yo puedo hacer clic, clic y ejecutarlo. O le puedo dar a algún compañero o algún amigo para que lo ejecute y vea mi programa. Bien, eso sería compilador. Es decir, el compilador va a coger el código fuente que hay aquí y cuando yo le dé un botoncito en el IDS, en el dep C++, pues habrá un botoncito que diga compilar. Pues yo le doy a compilar y lo que va a hacer es convertir todo esto a ceros y unos y generar un fichero exe, que se llama código objeto o programa ejecutable. Si todo está bien, me lo crea. Que no está bien, me va a decir el IDE, aquí hay un error, no has puesto este punto y coma, te falta tal cosa. Si hay algún error, tengo que arreglarlo, ponerlo y volver a darle al botoncito para volver a compilar, para que me ejecute el ejecutable, para que me cree el ejecutable. Eso sería el programa ejecutable o código objeto. Eso sería un compilador, es decir, coge todo el código fuente y lo convierte, debe de estar todo bien, y entonces lo convierte a un ejecutable. Eso sería el compilador. Intérprete. Pues el intérprete no va a generar ningún programa objeto. Es decir, el intérprete lo que hace es traduce el lenguaje máquina y ejecuta a la vez las instrucciones línea a línea. Es decir, coge la primera línea y la traduce y la ejecuta. Coge la segunda, la traduce y la ejecuta. Tercera, y así. Si se encuentra un error, si hay algún error, algo que estaba mal escrito, para la ejecución del programa. Por lo tanto, nosotros no vamos a tener, si utilizamos un intérprete, no vamos a tener un programa objeto, no vamos a tener un ejecutable. Necesitamos el código fuente para interpretarlo y automáticamente se va a ir generando nuestro
nuestro juego, nuestro programa, es decir, se va a ir ejecutando. Va a ir línea a línea. No coge todo el programa como el intérprete que cogía todo el programa, todo tiene que estar bien y me crea el ejecutable. Y ya el ejecutable se lo puedes dar a cualquier persona y lo puede ejecutar cuando quiera. Aquí no. Aquí debes de tener el código fuente y al irlo interpretando va ejecutando línea a línea mientras no haya fallo. Si hay algún fallo, pararía. Eso sería el intérprete. Bien. Entonces, de compilador, en el ejemplo del compilador tenemos varios lenguajes compilados, varios ejemplos. Por ejemplo, los C, el C#, el C++, esos son lenguajes compilador. El Java es un lenguaje compilador, aunque este sería intermedio entre el compilador y el intérprete. Pero bueno, es un lenguaje compilador que podemos obtener su código objeto, es decir, podemos obtener el programa ejecutable. Pascal, Processing, ¿vale? Por ejemplo, el C++, pues yo tengo que compilar y obtener el programa objeto. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene un compilador con respecto a un intérprete? Pues las ventajas son: el programa ejecutable no incluye el código fuente, es decir, si yo he cogido el código fuente de C++ y lo compilo y obtengo, está todo bien, lo compilo y tengo el ejecutable, yo le puedo dar el ejecutable a Manolito. Manolito puede jugar con ese juego o hacer lo que quiera con ese juego, pero no sabe cómo lo ha hecho, porque yo no le he tenido que dar el código fuente. El código fuente me quedo yo con él. Otra ventaja, que se ejecuta más rápidamente que un interpretado. El interpretado tiene que ir leyendo una línea, interpretándola y ahora la ejecuto. Leo la siguiente línea, la interpreto y la ejecuto. Aquí ya digamos que la interpretación de todas las líneas ya está en el ejecutable. Ya se ha convertido todo a ceros y a unos. Por tanto, es más rápido la ejecución. ¿Qué desventajas tiene el compilador? Pues que es más lento. Es más lento al compilarlo. Es decir, si tengo un programa muy grande, muy largo, pues cuando yo le dé al botoncito de compilar, pues puede tardar bastante en generar ese ejecutable. Pero eso solo lo tengo que hacer una vez. Bueno, una vez. Si me he equivocado y tengo algún error, tengo que arreglarlo y volver a compilarlo. Pero digo que una vez que esté compilado ya tendría el ejecutable. Después, el código fuente no puede tener errores para generar ejecutables. Es decir, ya lo hemos comentado, si tiene algún error el ejecutable, el programa fuente, si he escrito algún error, no lo puedo ejecutar. No, ¿por qué? Porque cuando compilo me da un error y no me crea el ejecutable. Otra desventaja es que el programa ejecutable solo funciona en el sistema operativo en el que fue creado. Es decir, si yo en el C++ hago en Windows un programa, en C++, cuando lo compile, me va a generar un .exe, que es un programa ejecutable que solo va a funcionar para Windows. No como los intérpretes. En un intérprete, por ejemplo, JavaScript, Python, PHP, Ruby, Lisp, ASP, todo esto son intérpretes, lenguajes interpretados. Por ejemplo, JavaScript. JavaScript es un lenguaje que se suele utilizar para programar en las páginas web. Y es un intérprete. Es decir, eso quiere decir que tiene una ventaja, que voy a empezar por esta última. No genera un archivo ejecutable, por lo que cualquier programa puede ser interpretado en cualquier sistema operativo. Es decir, si tú tienes un programa hecho con JavaScript, este JavaScript, digamos que lo estás metiendo dentro de una página web, por ejemplo, pues la página web tú la puedes abrir en Windows, en Linux, en un Macintosh, en un portátil, en una tablet, en un móvil con Android, es decir, en cualquier sistema operativo, porque se va a interpretar automáticamente en el momento que lo abre el programa. Es decir, abres el programa y cuando tú abres el programa automáticamente empezaría primera línea la ejecuta, segunda línea la ejecuta, tercera línea la ejecuta y entonces no es como el programa que habíamos hecho con el compilador, que lo que hacía era crearme un programa específico para ese sistema operativo. ¿Vale? Bien, otra ventaja que tienen los intérpretes es que al ejecutarse línea a línea es muy fácil de depurar, es decir, de comprobar los errores. Si yo estoy ejecutando un programa que está con un intérprete, un programa JavaScript, y empieza la primera línea, se ejecuta la segunda línea también, la tercera línea, y la cuarta se para. ¿Dónde está el error? Pues la cuarta línea, de ahí en adelante. Es decir, es más fácil ver cuáles son los errores. Sin embargo, en el compilador es un poco más complicado. Luego también los intérpretes van a permitir utilizar algunas funciones y operadores potentes que normalmente es muy complicado usar en los compiladores. Pero vamos, las principales son que es más fácil de depurar y sobre todo que lo puede utilizar en cualquier sistema operativo.
si lo hago con un lenguaje interpretado. Pero también tiene sus desventajas. Por ejemplo, la ejecución es más lenta, es decir, cuando se ejecuta el programa debe de ir interpretando línea a línea. Coge la primera línea, la ejecuta, la interpreta y la interpreta y la ejecuta. Coge la segunda línea, la interpreta y la ejecuta y así. Por lo tanto, es más lento que si yo ya tengo el programa ejecutable, le hago clic y ya ese es un programa escrito, ejecutable, que por dentro lo que tiene son lenguaje máquina, ceros y unos que entiende el ordenador y no tiene que interpretar nada, directamente ejecutarlas. Segunda desventaja, requiere el código fuente. Es decir, aquí no le doy un programa ejecutable, un código objeto, le tengo que dar mi fuente, el código fuente. Porque el interpretado va leyendo del código fuente, línea a línea, e interpretándolas. Eso para algunas empresas que se dedican a la programación, pues puede ser algún problema, porque a lo mejor no quieren que vean su código. Otra desventaja, que el compilador suele generar unos programas que son más rápidos y más eficientes. Entonces, dependiendo de lo que queramos hacer, podemos compilar o podremos interpretar. Bien. Con esto lo vamos a dejar aquí, la diferencia entre compilador e intérprete.